Hola a todos chicos, en esta instancia vamos a ver conceptos básicos sobre lo que es el muestreo de suelos y algunas pautas sobre la agricultura por ambiente. Tenemos como objetivo en esta clase conocer la relevancia de realizar un buen muestreo de suelo, comprender la importancia del manejo de los lotes según los diferentes tipos de ambiente que estén presentes en los mismos, comprender los conceptos de variabilidad espacial y temporal que afectan a los factores químicos y físicos del suelo y conocer en principio las principales etapas para la implementación de lo que es la agricultura de precisión. Para introducirnos en el tema vamos a ver dos conceptos básicos, que es el concepto de precisión, que se refiere a cuán dispersos están los puntos o los valores obtenidos entre sí, y el concepto de exactitud, que es cuán lejos o cuán cerca están esos valores obtenidos del valor real. Esto lo podemos representar a través de una diana o un blanco. En el primer caso vemos que no hay ni exactitud ni precisión. Esos puntos o valores están muy distribuidos entre sí, muy lejos, y a su vez están lejos del círculo rojo, que sería el valor real o lo exacto. En el caso número 2 tenemos que hay una buena precisión pero sin exactitud, es decir, los puntos están bastante cerca entre sí pero alejados del valor real de referencia. En el caso número 3 tenemos buena exactitud, esos valores están cerca del valor real pero están muy dispersos entre sí, es decir que hay poca precisión. Y el último caso es el que debemos perseguir en un muestreo de suelo, es decir, que haya una buena precisión y buena exactitud en los valores que estamos obteniendo a través del muestreo. Como dijimos anteriormente, lo que pretendemos en un muestreo es tener esa precisión y exactitud, que no es la imagen que estamos viendo ahora, esos flechazos fuera del blanco y muy dispersos entre sí. Lo que buscamos y lo que deseamos es darle al blanco y que todos los valores estén muy cercanos o sean muy próximos o lo más semejante posible al valor real. Una pregunta que siempre surge es cuántas submuestras debemos hacer por cada muestra que tomamos. En este caso tenemos un gráfico que es para nitratos y vemos que para un nivel de precisión del 80 o 90%, que son las diferentes curvas que tenemos ahí, y si tomamos un nivel de exactitud, es decir, en este caso un desvío de la media del 10%, para una precisión del 80% estaríamos alrededor de la 40, aproximadamente 40 submuestras por muestra. Si deseamos tener un desvío un poco más grande, que a campo se lo puede aceptar tranquilamente, alrededor de un 20%, tenemos que para una precisión del 80%, aproximadamente con 20 submuestras estaríamos en un buen relevamiento para ese muestreo de suelo. ¿Qué tipos de diseños de muestreos tenemos? Los por ahí más común es el tipo grilla, en donde se hace una cuadrícula y se marcan los puntos que vamos a relevar a campo. Tenemos un tipo de muestreo en zigzag o compuesto. Hay muestreos del tipo estratificado. Y lo que últimamente mejor se está usando son los puntos georreferenciados o puntos de referencia, en donde en diferentes lugares se va marcando los puntos por coordenadas para relevarlos en el tiempo. La ambientación de lotes en la agricultura moderna es un paso fundamental para ser eficientes en las diversas tecnologías y prácticas culturales que debemos llevar a cabo adelante.
Para ambientar los lotes tenemos diferentes herramientas. Una es la obtención de mapas satelitales y a través de ellos obtener el índice verde y procesarlo de una manera que nos generen diferentes tipos de ambientes según el índice para cada uno de ellos. Otra herramienta disponible son los mapas de rendimiento. Ellos se generan a través de las máquinas cosechadoras. Hoy está disponible en todo el parque de maquinarias. Es una herramienta que todavía es poco utilizada, o es poco utilizado el procesamiento y la elaboración de la información que de ella se desprende. También tenemos a través del Instituto Geográfico Nacional una aplicación para conocer el perfil o la pendiente que tienen los campos o los lotes en los cuales vamos a trabajar. Los suelos por lo general son muy heterogéneos. Esto nos genera una gran variabilidad que está debida a diferentes causas. La natural, que es asociado a lo que son los diferentes tipos de suelo que posee un campo o un lote, los cambios que en la pendiente o en la topografía se manifiestan en ese lote. Hay diferencias por manejo, sobre todo en lo que refiere a cultivos antecesores. No es lo mismo un lote que venga de años de agricultura con maíz o gramíneas a un lote que presenta muchos años sucesivos de cultivo de soja o de maní. Esta variabilidad también se puede deber a erosión, procesos erosivos, tanto erosión eólica como hídrica, a la aplicación previa de fertilizantes y a la forma en que el fertilizante se aplica. Es muy común, sobre todo en fósforo, ver la variación que hay en la línea de siembra por aplicación sucesiva o altas dosis de fósforos. Y también otro factor que hay que tener en cuenta en campos que sean de producción mixta es los sectores de acumulación de hacienda, en donde se puede ver gran concentración de heces producida por los animales. No es lo mismo los niveles que vamos a tener a lo mejor de nitrógeno cerca de las aguadas o en los caminos que en el resto del lote. Esa diferencia se va a marcar notoriamente. ¿Cuál es la variabilidad horizontal que observamos para los diferentes nutrientes en el suelo? Podemos ver en la siguiente gráfica que según el tamaño del lote que tengamos, la cantidad de submuestra varía según el nutriente que estemos analizando, siendo en este caso el fósforo aquel nutriente que mayor variabilidad presenta en el plano horizontal. Por eso es recomendable hacer un muestreo intensivo, es decir, con muchas submuestras por cada estación de muestreo, cada 12 o 3 años, antes que hacer un muestreo de baja intensidad y todos los años. ¿Cómo es la variabilidad en el sentido vertical? En este punto es de suma importancia conocer el cultivo de interés y conocer sobre todo cómo es la penetración radicular de ese cultivo y cuál es la profundidad a la que llegan las raíces. En cuanto al carbono orgánico, varía en el perfil del suelo siguiendo un patrón casi similar al crecimiento radicular. Podemos ver en la figura 2, en el punto A, cómo varía el carbono orgánico para dos suelos distintos, y vemos que la concentración del carbono es en los niveles superiores. En el punto B de la figura 2 podemos ver cómo varía para dos sistemas de siembra, un sistema de siembra directa y una labranza convencional. Obviamente en la siembra directa los niveles superiores o los estratos superiores tienen mayor cantidad de carbono en porcentaje
por la acumulación de materia orgánica o de rastrojo en los niveles superiores. Los nitratos se encuentran también estratificados y teniendo sus mayores concentraciones en las capas superficiales del suelo. Se encontró que la concentración cada 20 centímetros respecto de la capa superior disminuye un 90% para la capa de 20 a 40 centímetros y un 70% para la capa de 40 a 60 centímetros. Por eso la recomendación en caso de nitrato es hacer muestreos en los primeros 20 centímetros y se puede estimar el resto sin caer a un error muy grosero. En cuanto al fósforo extractable, presenta también una estratificación en el perfil y esto es mayor en los suelos que están bajo siembra directa que en aquellos con labranza convencional. También se recomienda un muestreo en los 20 o 40 primeros centímetros del suelo. ¿Cuál es el momento y la frecuencia del muestreo? Si tenemos que muestrear lo que es pH, conductividad eléctrica, textura, fósforo o carbono orgánico, lo podemos hacer en cualquier época del año, pero siempre tratar de respetar más o menos el mismo mes en que muestreamos para tener parámetros de comparación de un año al otro. En el caso de fósforo presenta variaciones anuales poco importantes, por lo que el espaciamiento puede ser de varios años. En el caso de nitrato, como es muy móvil y es muy dinámico en el suelo y se producen fenómenos de balance entre mineralización, inmovilización, lixiviación y pérdidas, lo recomendable es hacer el muestreo lo más cerca posible del momento de se decida la fertilización nitrogenada. Es decir, si vamos a hacer un maíz, lo más cercano a la siembra, si tenemos decidido fertilizar a la siembra, y también puede ser un muestreo cerca de B6 para ver qué condiciones de nitrógeno tenemos, que es la segunda etapa que se recomienda la fertilización en maíz. ¿Cuáles son las etapas para la aplicación de un proceso de agricultura de precisión? Tenemos básicamente tres etapas que consisten en la recolección de los datos, la etapa de análisis, procesamiento e interpretación de la información y por último una etapa de aplicación diferencial de lo que son los insumos. Generalmente en el tema de fertilización se usa fertilizaciones promedios. Como los suelos son muy heterogéneos, hay zonas de estos suelos que se va a producir un subfertilizado de los mismos y en otras va a haber un sobrefertilizado de esos suelos. En el primer caso, cuando estamos subfertilizando, estamos fertilizando por debajo del potencial que tiene ese cultivo en ese suelo para esa zona. Así que estaríamos obteniendo valores de rendimiento por debajo de los esperados. En el caso de que sobrefertilicemos, estamos malgastando fertilizante, estamos echando fertilizante de más, con la consiguiente probabilidad de contaminación, sobre todo de contaminación de napas cercana por lixiviación del producto que estamos aplicando en exceso. Para ello, lo que se recurre es a la generación de mapas a través de muestras espaciales para conocer cuál es la variabilidad de las propiedades químicas de esos suelos y de esta manera no cometer esas subfertilizaciones o sobrefertilizaciones en los mismos. A través del monitoreo de los rendimientos podemos delimitar sectores del suelo con productividad similar y permite la evaluación y seguimiento de los tratamientos aplicados. Esto nos puede generar una serie de mapas a través de los años que nos permite determinar o delimitar zonas en el cual podemos hacer un manejo homogéneo
y realizar lo que son fertilizaciones a dosis adecuadas y variables según la zona del lote o del establecimiento. Obviamente los rendimientos dependen de muchos factores, de los cuales el nivel de nutriente es uno solo de ellos. La interpretación y las recomendaciones de fertilizantes las podemos denominar como la etapa más crítica. Interpretar bien esos mapas de fertilidad que tenemos y llegar a una recomendación adecuada es un factor bastante importante en la determinación de la agricultura de precisión. El uso de la información que obtenemos a través de los laboratorios de suelo es un dato de referencia, y en esta etapa tenemos como objetivo determinar áreas homogéneas del lote y hacer en cada una de ellas un manejo diferencial de las mismas. La última etapa en la agricultura de precisión es hacer la de la aplicación de los insumos en forma variable, lo que nos permite controlar el flujo de líquidos y granulados que aplicamos y a su vez regular y monitorear la aplicación. A través de los mapas de aplicación podemos medir la eficiencia y compararlos con el mapa original que disponíamos. De esta forma vamos a comprender un poco mejor cuál es el rendimiento que obtenemos en la cosecha. Espero que esta síntesis de conceptos básicos, algunos de los cuales se desarrollarán más adelante, le haya sido de interés. Cualquier consulta estamos a su disposición. Muchas gracias por su tiempo, chicos, y nos estamos viendo.